Buenas. Hoy les voy a explicar dos ejercicios relacionados con las progresiones aritméticas. Me dicen que dada la progresión 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, debo hallar la sumatoria o la suma de los primeros 5 términos y luego la suma de los primeros 23 términos. Entonces aquí tengo dos incisos. El primero de ellos me dicen que es la sumatoria de los primeros 5 términos. Y como segundo, la sumatoria, pero ahora de los primeros 23 términos. Estas son las dos incógnitas. Sabemos que para hallar la sumatoria de los primeros términos de una progresión aritmética, aplicamos la relación matemática. La sumatoria de los enésimos términos es igual al primer término a 1 sumado con el enésimo término, esto dividido entre 2 y multiplicado por el número de términos que se desea sumar, o sea, n. Entonces para este caso tengo que la sumatoria, vamos aquí a cambiarla de color, la sumatoria pero de los primeros 5 términos es igual. El primer término a su 1 sumado con el enésimo término. Aquí el enésimo término para este caso es 5, o sea el término número 5 a su 5 dividido entre 2 y multiplicado con el número de términos que voy a sumar. Voy a sumar los primeros 5, 1, 2, 3, 4 y 5, o sea que aquí va el número 5. Sustituyendo estos valores tenemos que la sumatoria de esos primeros 5 términos es igual. Aquí el primer término es 2. Lo voy a sumar con el número 5. Aquí ya sabemos que es el 14. Esto dividido entre 2 y multiplicado con 5, que es el número de términos que voy a sumar. Voy a hacer esto de manera directa. La sumatoria de los primeros 5 términos es igual. Aquí tengo que 2 más 14 me da 16, partido entre 2, 8. Y 8 multiplicado con 5 me da 40. Y ya tengo la suma de esos primeros 5 términos. Acá lo podemos verificar visualmente. Vamos a sumar estos primeros 5 términos. 2 más 5, 7, más 8, 15, 16, más 14, 36, 40. Efectivamente me da 40. Bueno, seguimos ahora con la segunda parte del problema. Ahora debo hallar la sumatoria, pero de los primeros 23. Entonces, en este caso tengo que la sumatoria de estos primeros 23 términos es igual. Es la misma fórmula, simplemente cambia el término enésimo. Entonces aquí tengo que el primer término a su 1 sumado con el enésimo término, en este caso es 23. 23 dividido entre 2 y multiplicado con 23, porque esos son los primeros términos que voy a sumar. 23. Como pueden darse cuenta, aquí el primer término nuevamente va a ser 2, pero el 23º término aquí en esta progresión no lo tenemos, porque aquí solo llegamos hasta el número 7. Entonces, para buscar este término acudimos nuevamente a la fórmula de progresiones que me permite calcular el enésimo término. En este caso a su n, o sea el enésimo término es igual al primero de ellos sumado con el producto de el enésimo menos 1, y esto multiplicado con la diferencia. Entonces para este caso es el término 23, o sea el 23º término en esta producción es igual al primero de ellos, que es 2 sumado con el producto de n,
En este caso es 23. 23 menos 1 por la diferencia. Aquí la diferencia ya sabemos que la obtenemos restando dos términos consecutivos. Aquí podemos probar con 5 menos 2 me da 3, 8 menos 5 me da también 3, de igual manera 14 menos 11 3, o 20 menos 17 es 3. Entonces aquí la diferencia para esa progresión es 3. Luego aquí reemplazo o multiplico con 3. Entonces el 23º término de esta progresión es igual a 2 sumado con 23 menos 1 da 22. 22 multiplicado con 3. Entonces el 23º término es igual, aquí me da 66, o sea 2 más 66 me da 68. Y ese es el 23º término. Les repito, 22 por 3, 66, más 2, 68. Ahora sí podemos calcular acá la suma de esos primeros 23 términos. Entonces aquí tengo que la suma de los primeros 23 términos de esta progresión es igual. Sustituimos los respectivos valores. El primer término nuevamente sigue siendo 2 sumado con el 23º, que aquí lo encontramos, que es 68. Todo esto dividido entre 2 y multiplicado con n, que es 23. Entonces la sumatoria de estos primeros 23 términos es igual. Aquí tengo que 2 más 68 me da 70, y 70 partido 2 me da 35. 35 multiplicado con 23. Entonces ya tengo la sumatoria de estos primeros 23 términos, que es igual a 35 multiplicado con 23 me da 805. Y aquí tenemos ya la suma de los primeros 23 términos de esta progresión aritmética. A continuación vamos a resolver, pero un problema donde se aplique la suma de las progresiones aritméticas. Dice, una persona el primer día camina 30 kilómetros. El primer día. O sea que con esto me están diciendo que el primer término de la progresión es 30. Y en cada día posterior, debido al cansancio, camina 7,5 de kilómetros menos de lo que caminó el día anterior. Esto me indica que, o sea, la diferencia entre un término y el otro es 3.5, porque 7,5 equivale a 3.5. Entonces cada día va disminuyendo 3.5 kilómetros. A partir de eso debo hallar cuántos kilómetros caminó al cabo de 8 días. En sí, lo que me están preguntando aquí es la sumatoria de los primeros 8 términos de esa progresión que se forma allí. Entonces aquí tenemos unos datos. El primer término me están diciendo que es 30, porque eso es lo que recorre el primer día. La diferencia, aquí me dicen que es 7,5 de kilómetros, pero este expresado en números decimales es 3.5 kilómetros. Y me piden calcular la sumatoria de los primeros 8 términos. Bueno, nuevamente aplicando la relación matemática, que la sumatoria del enésimo término es igual al primer término sumado con el enésimo término dividido entre 2 y multiplicado con el número de términos que voy a sumar, en este caso n. Entonces para este caso tengo que la sumatoria de los primeros 8 términos es igual el primer término, que es
30. 30 sumado con el, en este caso n vale 8. 8, o sea, el octavo término. Miren que el octavo término yo no lo conozco. Aquí no lo conozco. Entonces me toca buscar el enésimo término, en este caso a su 8. No sé cuánto es, pero es muy fácil. Simplemente vamos a aplicar esta formulita del enésimo término, o sea que a su n es igual al primero de ellos sumado con el producto de el enésimo menos 1 con la diferencia. Entonces para este caso el término número 8 es igual al primero de ellos, que es 30, más n es 8 menos 1 multiplicado por la diferencia, que aquí la tenemos, es 3.5. 3,5. Entonces el término número 8 es igual a 30 sumado con, aquí me da 8 menos 1 me da 7, y 7 queda multiplicado con 3,5. O sea que el término número 8 es igual, aquí esta multiplicación, 7 por 3,5 me da 24,5. O sea, 30 sumado con 24,5. Y al final, este octavo término es igual a 54,5. Entonces, ahora sí podemos continuar acá. El octavo término aquí es 54,5. Esto partido entre 2 y multiplicado con n, que es 8. Entonces la sumatoria de estos primeros 8 términos es igual. Aquí tengo que 30 sumado con 54,5 me da 84,5 dividido entre 2 y multiplicado con 8. O sea que esa sumatoria es igual. Esta división me da 84,5 entre 2, resulta 42,25. 42,25. Y esto multiplicado con 8. Entonces la suma de estos primeros 8 términos es igual. 42,25 por 8 me da 340. Por lo tanto, hemos hallado ya la suma de los primeros 8 términos. Esto me indica que esa persona en 8 días caminó, vamos a escribir aquí como respuesta, caminó 340 kilómetros en 8 días. Eso es todo por hoy y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.